información convocamos siempre a los especialistas. Estamos con el infectólogo Daniel Priluca. Daniel, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Daniel, triste récord, lamentablemente tuvimos en el día de ayer con la cantidad de infectados en Argentina, 6.792. ¿Qué nos dice esa cifra en este momento? Creo que todos sabíamos y todos expresamos siempre que el número de casos va a depender de lo que pase entre nosotros. O sea, no hay ningún arma hasta ahora en el mundo para frenar a este virus que no sea aislamiento de las personas infectadas, aislamiento de sus contactos y medidas sociales de distanciamiento social y evitar todo lo que sea aglomeración de personas o reuniones sociales de mucha gente, sí, como estamos viendo que ustedes permanentemente informan de un caso allá, del otro acá, que son las causas a partir de las cuales se van diseminando y apareciendo nuevos casos. Entonces, todo lo que se hizo hasta ahora fue en función de llegar a estas situaciones que, igual, hasta ahora, el objetivo principal, que es tener un sistema de salud que pueda responder y una cantidad de muertes que se produzcan porque son las personas que lamentablemente tienen que fallecer y no por que esté el sistema de salud desbordado, esos objetivos se consiguieron. Ahora, si uno quiere bajar el número de casos, tendría que retroceder muy atrás en la cuarentena. Si uno quiere mantener determinados niveles de apertura, sabe que los casos van a seguir existiendo y lo que tenemos que limitar es lo que yo decía y ustedes cuentan siempre. Sí. Estas situaciones de reuniones sociales clandestinas. Y entonces estamos lejos del pico, porque uno parecía cierta receta, pero uno ve ahora que por supuesto hay más flexibilizaciones, ve que la gente también se relajó, entonces vamos camino al pico, entonces este pico no va a llegar más porque vamos a tener más infectados todo el tiempo. El pico, la verdad, la frase pico, el pico lo vamos a decir en diciembre o en enero, cuando hayamos visto cuál fue el día que más casos hubo. O sea, discutir cuál es el pico es una verdad a media, porque es imposible saberlo y es imposible saber cuál va a ser. Pero entonces, la discusión pasa por qué podemos hacer para, vuelvo a decir, a mí no me preocupa si mañana son 7.000 los casos, si el sistema de salud puede responder más. Para eso porque aparte, cuanto más se testea, más casos hay. E incluso yo creo que hay un subdiagnóstico de casos. Entonces, por diversas razones que es largo de explicar. Pero el problema es que estemos en condiciones de responder y que hagamos lo posible para mantener esa situación. En la previa, si a vos te decían, viendo lo que pasó en Italia y en España, vas a tener en agosto el sistema hospitalario a un 65%, como está más o menos en la zona del AMBA. ¿Vos firmabas? ¿Te parece un número, me imagino, correcto a esta altura? Me parece que es un número todavía manejable. Tuvimos hace 15 días, estábamos en Ciudad de Buenos Aires en una situación más complicada. La verdad que hace 15 días yo creo que las cifras no son del todo reales cuando se manejaron. Por lo menos en las instituciones donde yo trabajo estábamos bastante por encima de eso, pero estos últimos 10 días la situación estuvo más tranquila. Esto específicamente en Cava. En provincia de Buenos Aires, en el AMBA, la cosa en número de casos y en demanda sobre el sistema de salud está un poquito más intensa. Pero también es cierto que todo este tiempo, y gente que evidentemente ha cumplido bastante la cuarentena, es aquella gente que el aislamiento, mejor dicho, más que cuarentena, es aquella gente de mayor riesgo. Entonces, si bien lo que estamos viendo es un aumento de casos, un aumento de tensión en los sistemas de salud, mucha de esta gente, que sería la que la desbordaría, porque haría seguramente cuadros graves, se cuidó lo suficiente como para no estar internada en forma tan importante como podría haber sido. Sí. ¿Gustavo? ¿Cuál es, por qué, a ver, más allá de la extensa cuarentena, una de las más largas del mundo, crecen tanto o sea, no la tasa de letalidad que por suerte se mantiene baja, pero los contagios, el número de contagios? Digo, ya Argentina desplazó a Alemania, por ejemplo, ya está en el puesto 18, ¿no?, de ranking mundial de contagiados.
Digo, ¿hay una explicación a esto? ¿Es porque la cuarentena no se respetó o no se respeta realmente? Hay una mezcla de situaciones. Por un lado, evidentemente la cuarentena se fue modificando, la altura del año hace que todas las actividades sean más encerradas, y creo que sí hubo muchas situaciones de violaciones de cuarentena, que igual no creo que sean mayoritarias, creo que son minoritarias, pero aunque sean minoritarias, son los que está pasando. O sea, yo escuché estos días a varios comunicadores enojados porque se prohibían las reuniones familiares. A ver, tampoco es que lo que se está buscando es que no se reúna un padre con un hijo o que no se vean 5 minutos un padre y un hijo. Pero si esa reunión familiar se transforma en un cumpleaños de 40 personas, y es mucho más problemático. Claro. Si bien creo que sigue siendo minoría, porque si no, no estaríamos en esta situación, son los que cada día uno escucha que en una provincia aparece un nuevo foco a partir de un asado. Claro. Claro, sobre todo en lugares más chicos, digo. Daniel, mi consulta es porque, bueno, se viene hablando mucho de vacunas, ¿no? Está la de Pfizer, Oxford y Rusia, por ejemplo, que dice que tiene una vacuna ya para octubre, de que va a enviar a 7 países de Sudamérica, entre ellos Argentina, la OMS que pone un freno a esto, digo, ¿cuánto claro hay en este panorama de vacunas? Pensando ya en el día después, ¿no? A ver, las vacunas lo que han demostrado en la fase 2 es generar un buen nivel de anticuerpos. Todavía con eso no podemos afirmar de cuál va a ser la duración de esos anticuerpos, o sea, si uno se va a tener que revacunar permanentemente o no. Si la fase 3 confirman estos primeros resultados, tenemos la mejor arma del mundo para luchar contra esto, que es la inmunización. Claro. O sea, existen 2 formas de inmunización: la inmunización natural que tenemos las personas cuando nos enfermamos, o la inmunización pasiva a través de vacunas. Esto es lo que existe en todas las enfermedades que existen vacunas, por ejemplo el sarampión. O uno tuvo sarampión y queda inmunizado de por vida, o se dio 2 dosis y queda inmunizado de por vida. Lo que no sabemos en esta es cuánto tiempo van a durar, o si va a haber que revacunarse cada 2, cada 3, cada 5 o cada 7 años. Eso, y si va a ser una dosis o no. Eso falta terminar de definir. Con respecto a la vacuna rusa, la verdad que hasta ahora lo que uno conoce son los dichos del gobierno ruso, no dudo de su tecnología y de su capacidad, pero hay poco publicado al respecto, con lo cual uno no puede sacar conclusiones de cosas que no se han publicado. Daniel, o sea, si yo no lo puedo leer, no puedo saber bien qué es lo que se hizo. Bueno, perfecto. Y de cara de acá a unos meses, ¿cómo te imaginas Argentina? Uno ya piensa en las fiestas, muchos están pensando en, y lo vimos en muchos vuelos que ya se compraron, digo, el argentino que un récord de venta de pasajes. Sí, récord de venta. El argentino que quiere salir a pasear de alguna manera. ¿Cómo te imaginas los meses siguientes, teniendo en cuenta estas cifras? A ver, si uno sigue experiencias de otros países, cuando aparecieron los días más largos, la posibilidad de estar más al aire libre, pero y siguiendo y cumpliendo con los protocolos, la situación fue mejorando. Es cierto que son países que tuvieron situaciones mucho más críticas que nosotros. O sea, si bien es cierto que podemos tener más casos que Alemania, también es cierto que nuestra mortalidad es más baja. Con lo cual, hay que mirar mucho los números para llegar a conclusiones. Pero aún esos países tienen rebrotes múltiples. Un país que había hecho todo muy bien, fantástico, como Australia, tiene una ciudad como Melbourne en cuarentena absoluta, donde para aquellos que se enojan cuando se dicen estas cosas, uno va preso si no cumple con la cuarentena por 6 semanas. Sí. Entonces, la única forma de combatir pareciera ser esa. Entonces, creo que qué va a pasar de acá a la Navidad, ojalá pudiera saberlo. Yo también festejo las fiestas y con reuniones múltiples en general, y no sé lo que voy a hacer. Lo que creo es que hay que estar atento a lo que vaya pasando. Yo calculo que para diciembre la situación va a ser bastante mejor que ahora, incluso con la posibilidad de que se empiece a vacunar algunos sectores para diciembre, enero. Es posible que alguna de las vacunas ya tenga suficiente evidencia
para poder usarse. También es cierto que más porcentaje de la población va a haber estado enfermo, con lo cual la circulación del virus también se va a ir limitando un poco. Pero bueno, hay que ir viendo, o sea, hacer futurología es muy, muy difícil porque las variantes son múltiples. O sea, yo puedo tener una provincia totalmente libre de casos y se coló un señor que vino de Buenos Aires para una fiesta de 50 personas, contagió a 15, que a su vez contagian a otros 15, y en esa provincia tengo 100 casos en un ratito. Va cambiando tanto, Daniel, por eso te vamos a seguir convocando en segunda edición. Muy interesante tus conceptos, te agradecemos tu tiempo. No, gracias a ustedes, Por que tengan favor, buen día. igualmente.